Ta, 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 ta. Von Kriege, Carl von Clausewitz. En el video anterior conversamos acerca de el centro de gravedad y cómo podemos utilizar este concepto de centro de gravedad que nos habla Clausewitz en distintas áreas de la vida. La idea es llevarlo hacia el coaching, asesoría estratégica, etc. Es un tema tan enorme, tan vasto, porque su obra es realmente enorme, son 8 volúmenes. Y son 8 volúmenes que podrían desglosarse y elucubrar, y es monumental. Entonces, estoy tratando de hacer un resumen. Un resumen resumido del resumen. Pero hoy vamos a ver dos temas. Voy a intentar ser sucinto e ir más o menos rapidito, porque, insisto, el tema es súper vasto. Las dos ideas de hoy son la defensa activa que menciona Clausewitz y la neblina de la guerra. Interesante. Entremos. Entonces, ¿qué es lo que él dice de la defensa activa? ¿Okay? ¿Qué nos dice? Voy a irlo citando. Dice, comillas, una guerra en la cual las victorias solamente sirven para parar los golpes y donde no hay ninguna intención de devolverlos, sería tan absurda como una batalla en la cual la defensa más absoluta, entre paréntesis dice la pasividad, prevaleciese en todas las partes y de todas maneras. ¿Qué quiere decir eso? Es una guerra en la cual todas las victorias solamente sirven para parar los golpes y donde no hay ninguna intención de devolverlo, o sea, puro recibir nomás, sin devolver, sería tan absurdo como una batalla en la cual la defensa más absoluta, que la pasividad, prevaleciese, o sea, como si todo el tiempo estuviese defendiendo en todas partes y de todas las maneras posibles. Es decir, solo defenderse en la vida es como salir a jugar solo con la intención de empatar eternamente. Mis amigos futboleros quizás se van a reír porque, vamos, confiésenlo, hay equipos de fútbol que son súper ratones y generalmente juegan a empatar. Y es como que si empatamos estamos bien. ¿Qué sucede entonces cuando uno sale a solamente empatar en la vida? ¿Cómo uno va a estar con la intención de eternamente empatar ante las distintas situaciones de la vida? Pero eso es bien interesante porque algo hay detrás. En la naturaleza, opinión personal, y en el universo, hay una constante celebración de la victoria, ¿no? Y si uno lo ve desde este punto de vista, a través de las distintas culturas ancestrales siempre se ha celebrado la victoria. Desde lo primordial, desde lo universal, desde lo arquetípico, el sol triunfa todas las mañanas cuando sale en el amanecer. Es una victoria. Salió el sol. Una semilla logra abrirse paso y sobrevive, atraviesa toda esta cosa del conflicto que significa tener que atravesar la tierra para poder brotar, llega a la superficie, ¡plá! Y brota. Es una victoria. En el video anterior di este ejemplo, el pollito que tiene que romper el cascarón para poder nacer, es una victoria. Nosotros mismos tenemos nuestra primera victoria, es haber nacido. Si lo piensas en ese sentido, nuestra vida está llena de triunfos. Y estar respirando es un triunfo. Cada respiración, cada respiración, cada decisión es un triunfo. Entonces es una celebración finalmente a la vida misma. No se dice que incluso el Mesías triunfó
logró que la vida triunfara sobre la muerte, bueno, hay un triunfo. Entonces ahí también yo me pregunto, ¿qué sucede últimamente que tiende a castigarse la victoria? La victoria no debería ser castigada, po. Es válida. Ahora, ojo, porque la victoria tiene distintos matices. Hay diferentes tipos de victoria, sin duda. Hay unas muy válidas, otras medias truchas. Hay victorias con aroma a derrota, eso se dice mucho en política. Hay derrotas con aroma a victoria o con sabor a victoria. Pero la victoria es importante, pues, es válida, porque nos habla también de los estándares, nos habla de las metas que nos proponemos y en el caso del coaching, por ejemplo, nos habla de los estándares que los coaches o clientes se ponen a sí mismos, los estándares que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. En coaching solemos hablar del PHM, que es la posibilidad, la habilidad y el merecimiento. O sea, tú crees que algo es posible, o al analizar te das cuenta que existen las posibilidades. Si notas que no están las posibilidades, bueno, crea las posibilidades. Las posibilidades se pueden crear. Si no tienes las habilidades, te procuras las habilidades, te entrenas, adquieres, desarrollas las habilidades. Y el merecimiento es súper importante porque eso está ahí muy profundo. Cuando uno realmente, no solo conscientemente, sino inconscientemente, desde acá, no solo desde acá y diría desde acá, uno sabe que algo es para uno, que uno es merecedor de algo. Eso finalmente es lo que te va entregando un estándar. Entonces si solamente en la vida voy a estar parando los golpes y no voy a devolver esos golpes, no, metafóricamente, a menos que estés en una pelea callejera, por supuesto, pero eso es otro cuento. Si no voy a devolver el golpe, ¿cuál va a ser mi actitud de constante defensa de solamente parar? No tomo la iniciativa. Entonces tomar la iniciativa también es hacerte cargo. Defenderte en ese sentido es hacerte cargo. Por eso la defensa debe ser activa, es lo que Clausewitz dice. La defensa debe ser activa y debe implicar una contraofensiva. Eso en términos militares, digamos. Llevémoslo a la vida cotidiana, po. Llévalo a lo organizacional, llévalo a lo personal, llévalo a lo profesional. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo devuelvo? ¿Es para mí lo merezco? Entonces dejo ahí planteadas esas preguntas. ¿Y qué es lo que dice Clausewitz? Dice, ¿cuál es la idea fundamental de la defensa? Es la de parar un golpe. Y luego pregunta, ¿por qué señal se distingue? Se distingue porque en ella se espera el golpe que se debe parar. Se espera el golpe que se debe parar, es decir, nos habla del propósito de las acciones. Nos habla de lo que se espera, para qué hacemos lo que hacemos, cuál es el fundamento de las cosas que hacemos. Entonces te preguntas, bueno, ¿cómo llevo esto al coaching? ¿Cómo llevo esto a la vida? ¿Cómo llevo esto a generar preguntas con propósito que tengan relación con esto, con las señales que distinguen el propósito? Porque las cosas no solamente tienen un porqué, tienen un para qué, tienen un propósito ulterior. Entonces, ¿para qué hago lo que hago? ¿Sí? Voy avanzando con mi ayuda de memoria porque tengo buena memoria, pero no tan buena. Luego dice, comillas, pero para el que se defiende haga también la guerra, debe asestar golpes, es decir, dedicarse a la ofensiva. O sea, es una defensa activa. Así la guerra defensiva comprende actos ofensivos que forman parte de una defensiva de un orden más o menos elevado. Es decir, defenderme no es solamente parar, defenderme también es mandar de vuelta. Y esto lo puedo llevar a distintos ámbitos, ¿cierto?
La defensa no puede concebirse sin reacciones ofensivas, ya que éstas constituyen uno de sus elementos indispensables. Lo voy a decir de nuevo. La defensa no puede concebirse sin reacciones ofensivas, ya que éstas constituyen uno de sus elementos indispensables. Yo creo que eso lo vemos bastante en el juego, en el contraataque, en la contraofensiva. En diferentes tipos de juegos. Me imagino que mis amigos futboleros, si me escuchan, van a comprender perfectamente lo que estoy diciendo. Iván Moya, si estáis viendo esto, estoy seguro que esta parte te va a hacer sentido. Eso también lo veía mucho cuando jugaba rugby, por ejemplo. Entonces la clave es: una buena defensa no solo frena, detiene y absorbe el golpe. Una buena defensa es capaz de devolver, y esto me parece que es clave, es capaz de disuadir. Porque si mi defensa te duele, no vas a querer volver a hacerlo de nuevo. Eso lo veía harto en rugby, en verdad. Y esto puede operar en plano físico, plano emocional, en el plano moral, si se quiere. Es decir, si tú me vas a agredir, pero te va mal con tu agresión, si yo me defiendo, pero tú vas a sentir esa defensa, es algo que de alguna manera va a contribuir a la paz posterior. Y va a contribuir a la paz posterior porque ya no te van a dar ganas de seguir probando si me puedes agredir o no. Esto opera en distintos niveles. Esto puede operar perfectamente a un nivel organizacional, opera definitivamente a nivel político, definitivamente. Entonces yo me pregunto, desde el coaching, ¿cuáles son las evidencias que puedo ir de que puedo ir logrando cosas? Cuando acompañas a una persona, a un equipo, a una organización, ¿cuáles son las evidencias que estas personas a quienes tú estás acompañando en su proceso, o equipos o organizaciones, cuáles son las evidencias con las cuales se van retroalimentando, en donde dicen, sí, pues yo me puedo defender, pues yo además puedo lograr cosas? Aun cuando las situaciones sean extremadamente difíciles y yo sienta que me están dando, pero como caja en el piso, hay algo que yo puedo hacer. Y para eso tengo que ser también capaz de explorar. Debo poder explorar. Las evidencias en ese sentido son re fundamentales. Y aunque sean pequeñas cosas, igual son necesarias, son importantes, aunque sean pequeñitas, son súper valorables. Porque también defenderse implica hacerte cargo. Defenderte también implica darte cuenta, hacerte cargo, responsabilizarte y decir, tengo un lugar en el espacio, tengo un lugar en la vida, tengo un lugar en la vida conmigo mismo, me habito de alguna forma, soy parte de una comunidad, soy parte de un sistema y debo hacerme cargo. Y si no me defiendo, entonces es como si yo no existiese, y a veces es más fácil para algunas cosas, o en algunas situaciones en las cuales uno quisiera a lo mejor desresponsabilizarse, es más fácil no tener que existir que existir, porque si tú existes, entonces debes responsabilizarte. Creo que Naranjo dijo, ¿no? Algo así como que cuando uno nace, desde que uno nace, hacerse autorresponsable es inevitable, es como que hemos venido a hacernos autorresponsables. Entonces, hacerte cargo en el fondo. Por eso es interesante este concepto. No lo veo en un sentido maletero, sino lo veo, lo veo en un sentido de ser capaz de hacerte cargo. Y cuando tú asumes la defensa en forma eficiente, eficaz, no solamente estás defendiendo tus intereses, sino que estás siendo eficaz para defender los intereses legítimos de otras personas, o las personas que están a cargo tuyo, en una organización, en una familia, en la vida, etcétera, en un país. No solamente esto es para poder defenderte tú, sino también defender lo que tú consideras valioso, lo que amas, lo valorable, lo que es sagrado. Hay que defenderlo. Y defenderlo activamente significa que no lo quieran volver a atacar. Por eso es necesaria la contraofensiva. Entonces, ok, llevemos eso al plano diario, ¿sí?
¿Qué dice luego Don Carl? Dice, un rápido y vigoroso cambio hacia la ofensiva. Esta parte me gusta. El relámpago de la espada vengadora, qué épico, es lo que constituye los más brillantes episodios de la defensa. Lo voy a leer de nuevo. Un rápido y vigoroso cambio hacia la ofensiva, el relámpago de la espada vengadora, es lo que constituye los más brillantes episodios de la defensa. Entonces la clave es la sorpresiva respuesta que choquea y confunde al agresor. Eso también lo vemos harto en artes marciales. Es decir, que no te vean venir. No necesitas anunciarte para saber responder y responder en forma eficaz, en forma eficiente. Cuando eso sucede, tu respuesta deja al agresor muchas veces sin... lo deja confundido, lo pone en un dilema porque no es lo que se esperaba. Entonces la contraofensiva sorpresiva y fulminante, Clausewitz ocupa esta palabra, fulminante, que recupera la iniciativa y desequilibra al agresor. Entonces es recuperar la iniciativa. Cuando te agreden, normalmente la contraparte cree que tiene la iniciativa. Y esto también en parte es el arte del engaño. Yo me voy a defender, pero yo sé que me voy a defender de una manera tan inequívoca que finalmente yo puedo tomar la iniciativa y desequilibrar al agresor. Entonces, ahí es cuando pienso en la síntesis de cuando algunos dicen la mejor defensa es el ataque. No, quizás no de esa manera tan obvia, pero visto desde este punto de vista sí, porque es lo que dice Clausewitz. Defenderse también implica dar golpes. ¿Cómo lo llevamos a la vida esto entonces? ¿Cómo lo llevamos a distintos niveles? ¿Cómo lo llevamos con uno en las situaciones que a nosotros nos suceden internamente? ¿Qué pasa con nuestros enemigos internos? Nuestras creencias cuando nos limitan, cuando nos impiden esas mismas creencias, esos sistemas de creencias, cuando nos impiden avanzar en la vida. Entonces, en síntesis, la defensa que él propone debe ser una defensa activa y debe implicar contraofensiva y debe ser fulminante, decisiva. Y cuando defiendes, no solamente estás defendiendo tus intereses, sino que muchas veces estás defendiendo otros intereses de los cuales quizás a lo mejor te tocó la noble misión de hacerte cargo, ya sea de otras personas, de quienes lo necesitan, ya sea de una familia, ya sea de un pueblo o ya sea de la completa, absoluta, total raza humana. Lo relaciono con estos tiempos que estamos viviendo, entonces lo voy a dejar ahí para poder avanzar. Y el otro concepto que es interesante dentro de estos que vamos a tocar es el concepto de la neblina de la guerra. Esto me parece fascinante porque de verdad que es una cosa neblinesca. Comillas, ¿qué dice Clausewitz? Ninguna actividad humana guarda una relación más universal y constante con el azar como la guerra. El azar, juntamente con lo accidental y la buena suerte, desempeñan un gran papel en la guerra. Ninguna actividad humana guarda una relación más universal y constante con el azar como la guerra. Interesante eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hay otros factores en juego que tienen que ver con la incertidumbre, que tienen que ver con aquello que no podemos predecir, es decir, existe lo impredecible y es importante el papel que desempeña. La guerra, dice, es una competencia. Reina el miedo y reina la pasión, pero debe reinar finalmente el genio del político y del general y debe reinar la razón. Él dice que la guerra produce una neblina donde nunca se tiene la información completa de las fuerzas ni las intenciones del adversario. Entonces, claro, la guerra es caos.
¿Y cuántas veces nosotros en la vida nos encontramos en situaciones a veces cotidianas que, que son caóticas, que parecen un campo de batalla, parece un teatro de operaciones? Eh, Cuando sucede lo inesperado, cuando cayó la bolsa o cuando hubo un accidente que no pudimos prever, cuando emergen ciertas cosas, porque hay cosas emergentes, cosas que surgen y que de pronto no lo teníamos en cuenta. ¿Qué hacemos entonces? Es necesario orientarse en la niebla. Es importante orientarse en la neblina. Orientarse en la incertidumbre. Yo me acuerdo harto de un concepto que se llama OODA Loop, o OODA Loop, que diseñó un aviador, era un militar de alto rango, si no me equivoco, en los años 60, creo, 60 o 70 en Estados Unidos. Era del US Air Force, John Boyd. Y OODA Loop quiere decir orientarse, primero observar, orientarse, decidir y actuar. Observar, orientar, decidir, actuar. Es decir, primero observo, me oriento, decido, tomo la decisión y actúo. Es como una evaluación rápida. ¿Y de qué me hace acordar eso en relación al coaching, por ejemplo? Es al evaluar las situaciones. Una rápida evaluación situacional. ¿Es esto una situación? ¿O es esto un problema? Chequemos la magnitud. ¿O es esto una catástrofe? En una situación tengo mucho control sobre la situación y no es para nada riesgosa una situación. ¿Sí? Es más bien un detalle. Un problema sí, ya me ponen en ciertas dificultades y pudiese conllevar algún tipo de riesgo no menor, no es riesgo de integridad física ni psicoemocional, pero ya es un problema, es más complejo. Ahora, una catástrofe, hay pocas cosas que dependen de ti, otras dependen de ti, pero las que dependen de ti generalmente son menores. ¿Cómo influyo directamente en el resultado? Esa es otra posible evaluación, la influencia directa. ¿Qué depende de mí en esta situación y qué no depende de mí en esta situación? Esa es otra pregunta muy importante en los procesos de coaching. ¿Cuál es tu influencia directa en una situación o en una meta, en un objetivo determinado, en un contexto determinado? ¿Qué cosas dependen de ti y qué cosas no dependen de ti para que tú puedas evaluar, para que puedas limpiar y saber inmediatamente dónde vas a actuar y qué posibilidades tienes de influir directamente? La guerra en el campo de batalla es caos, es dolor, es miedo, es incertidumbre, es destrucción, es estrés. Entonces, ¿cómo te sobrepones a semejante situación? Y ahí hay algo que es interesante, es el desafío de pensar fríamente bajo presión, pero actuar con intrepidez y arrojo controlado. Es decir, debo ir más allá, por eso ojo, la clave en ese sentido para Clausewitz es el valor que está guiado por la razón. Cómo actúo con decisión, con intrepidez y arrojo. Pero este arrojo debe ser controlado, o sea, tengo que saber evaluar. ¿Cuántas veces en la vida nos sometemos a situaciones de este tipo? ¿Cuántas veces en la vida de pronto tu organización o tu empresa, tu emprendimiento se encuentra en una situación caótica? Cuando producto del mercado, producto del azar, producto de una serie de situaciones, te empiezas a ver sobrepasado. ¿Qué hacer ahí? Fundamental pensar fríamente bajo presión. Él dice, en la guerra reina el miedo y la pasión, pero debe reinar el genio. Dice, en la guerra hay fricción, hay azar, hay probabilidades, hay muerte. Sucede en la vida, los problemas organizacionales, de pronto
hay rollos de comunicación, hay enfermedades, hay epidemias, igual que en una guerra. De pronto, en un equipo de alto rendimiento, alguien se accidentó o de pronto dos o tres se enfermaron. Chuta, ¿qué hacemos? ¿Cómo los reemplazamos? Hay muchísimo estrés. ¿Hay traiciones? Sí, en las organizaciones para que andamos con cosas. Hay traiciones. Hay gente que está, como decía un conocido muy querido, con el puñal aquí escondido debajo de la capa, listo para clavártelo. Es posible. Hay divisiones, hay competencia interna. Sí, ¿para qué andamos con cosas? Pues sí. Falta de adecuación a veces al terreno de combate, en el caso militar, pero a veces hay falta de adecuación a los terrenos en los cuales nos encontramos navegando, funcionando como un equipo de alto rendimiento, por ejemplo. A veces esos terrenos no necesariamente son terrenos físicos, a veces son terrenos psicológicos, a veces son terrenos emocionales. No sabemos en qué terreno estamos entrando, entonces cómo nos adecuamos a ese clima determinado, a ese ambiente determinado. La clave en el caso, en el caso de la guerra es la inteligencia militar. ¿Cómo llevamos esto a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos saber recabar la información necesaria, la información precisa, para poder interpretarla correctamente y actuar en forma adecuada? Eso es clave en el caos en todo caso. Una de esas claves en el caos es priorizar y ejecutar. Y eso opera en las batallas y opera en la vida. Creo que en el coaching, en la asesoría estratégica, en el coaching ejecutivo de vida también, por supuesto. Cuando hay caos, cuando hay presión, cuando reina la incertidumbre, reina el estrés y te están bombardeando y te están dando como caja y shit happens, priorizar y ejecutar, priorizar y ejecutar. ¿Y sabes qué? Me viene en forma inmediata esta tabla que es la matriz de Eisenhower. Si no estás familiarizada con ella, búscala. Hay un montón de lugares, o sea, googlea, busca matriz de Eisenhower, como el general Ike Eisenhower. Y te vas a encontrar que tiene dos ejes. Uno es el eje de lo importante y el otro es el eje de lo urgente. Por eso es una matriz, es como un XY. El eje de lo importante y el eje de lo urgente. Entonces tiene como 4 cuadrantes. Y ahí tú vas determinando aquello que no es ni importante ni urgente, aquello que es urgente pero poco importante, aquello que es importante pero poco urgente y aquello que es muy urgente y muy importante, para que puedas saber dónde vas a actuar, dónde vas a decidir y tienes que actuar de inmediato, qué cosas puedes delegar, qué cosas da lo mismo porque es un detalle. Y me falta una. Bueno, en fin, busca matriz Eisenhower. Eso es bien interesante para tomar decisiones en situaciones como esta. Pero esa es la clave, es priorizar y ejecutar. Von Clausewitz dice: la guerra implica un esfuerzo físico y un sufrimiento. Para no verse desbordado por ello, se necesita cierta fortaleza de cuerpo y de espíritu que, de manera natural o adquirida, produzca indiferencia ante uno y otro. Entonces, ¿qué dice? Tienes que fortalecerte, porque implica esfuerzo físico, implica sufrimiento. Ahora, yo lo llevaría más allá, que no solamente un esfuerzo físico, también es un esfuerzo emocional, es un esfuerzo mental, es un esfuerzo moral, y sin duda hay sufrimiento. Entonces, para no verse desbordados por ello se necesita fortaleza de cuerpo y de espíritu. Está indicándote, no solamente necesitas estar fuerte de acá, necesitas estar fuerte de acá, llévalo a otros planos, llévalo al deporte, llévalo a cualquier situación de alto rendimiento, llévalo a lo que sucede en la vida. Y acá esto me parece interesante porque él dice de manera natural o adquirida, es decir, bajo tu voluntad tú puedes adquirirlo si tú ves que no viene con tu temperamento.
te produzca indiferencia ante uno y otro. O sea, finalmente tener una visión más bien estoica, ¿sí? Me parece muy interesante cuando hace esta distinción de lo adquirido o de lo innato. Eh, porque todos tenemos un temperamento, que es lo que traemos. Eso viene con nosotros, viene en nuestro diseño. Pero lo que podemos desarrollar es el carácter. El temperamento viene, el carácter se desarrolla. Y la mezcla de estas dos entidades, de estas dos cosas, es lo que forma tu personalidad. Temperamento y carácter. Entonces, es muy posibilitador esta manera de ver las cosas, porque eso puedes adquirirlo, debes adquirirlo, eh, para que finalmente puedas estar bien plantado, bien parado en la vida. ¿Cómo llevamos esto a la educación? ¿Cómo podemos llevar esto como papás? También es algo que me preguntaría. Luego dice, toda actividad militar está relacionada, directa o indirectamente, con el combate. Fíjate, es el fin por el cual un soldado es reclutado, equipado, armado y entrenado. Y propósito, por el cual come, duerme, bebe, marcha, es simplemente que él debe luchar en el lugar y momento correcto. ¿Qué nos está diciendo con esto? Nos está hablando del propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nos habla de alinear los medios con el objetivo. Y esto es bastante clave en coaching. En diferentes ámbitos. Nos habla del entrenamiento necesario que debemos tener. Pero ese entrenamiento debe ser un entrenamiento congruente con lo que queremos lograr. Si yo quiero tener un árbol de palta, no puedo plantar durazno, me van a salir durazno, no me van a salir palta. Entonces hay algo que es específico. Es focalización, total preparación, es disciplina. ¿Cómo llevaríamos esto entonces a nuestra vida personal y a nuestra vida profesional? ¿Cómo lo llevamos a nuestras acciones cotidianas? Eso me llama mucho la atención. ¿Estamos preparados? ¿Planificamos considerando distintos escenarios? O sea, hacemos planificaciones if, planificaciones de escenarios variables, porque lo ideal no existe. Ojalá las cosas fueran siempre ideales. Ojalá pudiésemos, quizás, digo, ¿no? Como poder predecir, como si tuviésemos una varita mágica y evitarnos una serie de problemáticas, de conflictos, etc. Pero eso no es así, no es lo real. Y tampoco es lo que le sucede a las personas con las cuales tú estás trabajando si haces coaching o si los asesoras. Entonces, fundamental prepararse, saber el momento y el lugar donde tienes que llegar, y toda la preparación tiene que estar hecha hacia eso. O sea, está hablando de un foco. Y me recuerda mucho a algo que suelen decir los buenos generales, que es como se preparan para lo peor esperando lo mejor. Es decir, puedo seguir teniendo una mirada positiva, una mirada quizá, no me gusta mucho esta palabra, pero lo voy a usar igual, quizá esperanzadora. Pero es mi deber prepararme con todo lo que tengo para los diferentes posibles escenarios, porque la situación ideal no existe. Es así. En lo particular me ha tocado muchas veces ver eso a nivel organizacional. Sacar cuentas, hacer planificaciones en base a escenarios que son modelados y escenarios como casi utópicos, diría yo, y sin considerar que existen las probabilidades, que existe el azar, que existen los imprevistos, y no tener planes de contingencia para eso es un error muy grave. Por lo tanto, planificar en base a escenarios variables. A veces es preferible pecar de exagerado que pecar de
pajarón. Discúlpenme que lo diga así, pero lo voy a decir así. De que te pille desprevenido y haber sido negligente cuando lo podías haber previsto. Si te vas a anticipar, anticípate en un amplio espectro. Es mejor. Como decimos acá en Chile, tirar el tejo pasado. y por último, en el fondo mientras más sudes en tiempos de paz, menos vas a sangrar en tiempos de guerra. Eso no lo dijo Clausewitz, es muy posterior y es una idea, pero creo que es muy acertado. Es decir, hay que estar preparado. Es preferible prepararse. Y si lo llevamos al ámbito del coaching, entonces, cómo acompañamos, cómo facilitamos, cómo promovemos en las personas a quienes acompañamos, a que puedan ir vislumbrando de manera 360 diferentes escenarios. Si sucede esto, bueno, puedo tener este plan. Si sucede esto, puedo hacer esto. Si sucede esto, puedo hacer esto otro. Eso. Pero fundamental, el propósito y el foco. Eso por ahora. Antes que se me olvide, para que mis amigos no me reten, esta es la parte que me carga, pero bueno, en fin. ¿Cómo es? Si te gustó, dale un like, activa la campanita. Pero más importante que eso, ojalá que te sea útil, ojalá que te sirva. Dale un par de vueltas porque de verdad creo que es útil y lo comparto contigo con mucho cariño. Así que eso. Nos vemos en la próxima y que vamos a ver otros conceptos más de don Carl von Clausewitz. ¡Chao!